destino, muchas veces también, ¿por qué no decir el día de mañana, nuestro futuro? Pero no se puede empezar si no tenemos principios firmes. Uno de los primeros principios es tener una clara idea hacia dónde nos queremos dirigir. Muchas veces se expresó, y hay un filósofo que se llamaba Aristóteles, y decía que no hay buen puerto de llegada. Su misericordia, su gracia con nosotros, el plan maravilloso que tuvo para con nosotros en bendecirnos, también nos va constituyendo a nosotros en un seguimiento, pero también ahora a fortaleza. No podemos caminar, no podemos seguir adelante si no está la ayuda de Dios y la gracia de Jesucristo con nosotros. Por eso dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros podemos comenzar algunos proyectos, alguna proyección, pero siempre es necesario la necesidad de una fortaleza, de estar bien. Un trabajador no puede realizar su trabajo si no está sano, si no está fuerte, si no hay también la decisión y la valentía, porque la valentía y la decisión es clara. No podemos seguir. Por lo tanto, si hay valentía y hay fortaleza, también hay obediencia. San Pablo le escribe a Timoteo, un joven, y le hace saber acerca de la claridad del seguimiento del ejemplo de un soldado. Y le dice, esfuérzate tú en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque para llegar a algún lugar o para realizar una obra, se sabe que hay peligros. Se sabe que hay responsabilidades, también hay riesgos. Hablemos acerca de un ejército, o de un grupo de soldados, o un grupo de policías. Ellos se encuentran en diferentes problemas, ya sea en una comisión, en una misión, o alguna situación peligrosa. Y antes, sobre todo, de partir, el líder le recuerda, fíjense bien, la importancia a dónde se van a dirigir. No solamente salen al peligro, sino también ya van entendidos que tienen que estar, sobre todo, usando parte de su entrenamiento. Y la vida cristiana es así. La misericordia de Dios nos ha alcanzado. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero también no nos deja el Señor solos. Nos empieza a decir, en el mundo tendréis aflicción. Y lo expresa bien en el Evangelio según San Juan, capítulo número 16. Porque de allí empieza la misericordia del Señor para con nosotros, pero también no nos manda como ingenuos, sino nos empieza a marcar qué debemos nosotros tener, y nuestra vida también debe de estar firme en las cosas que Él nos ha dicho. Nos expresa en el Evangelio según San Juan, capítulo número 16, y dice así en este caso, y nos dice a nosotros, estas cosas, versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene, cuando yo no os hablaré por alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Por eso entendemos la palabra del Señor en bendición para nuestra vida. Pero también el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida del cristiano, la vida de nosotros, se encuentran como en cualquier momento. Tiene luchas, tiene necesidades, pero es necesario estar fortalecidos para llegar
a donde nosotros queremos llegar. Es igual que el soldado. Hace su fortaleza para caminar hacia un futuro seguro. Nosotros de igual manera, hay alguien que nos anima, nos fortalece en esta travesía. El que nos anima a nosotros no nos va a decir ni te voy a desanimar, nos anima para también resistir, nos anima para confiar en la preparación que hemos tenido, nos anima para que pongamos fortaleza en lo que tenemos nosotros que hacer. Cada uno de estos puntos nos los da el Señor Jesucristo. Por eso, muchos pensamos, decimos, bueno, ya no están los hermanos, ya están acá. ¿Y por qué muchos se fueron? ¿Y por qué muchos otros dejaron? El Señor también tuvo un momento así. El Señor, de igual manera también en el Evangelio según San Juan, muchos también empezamos a entender que el Señor también lo dejaron solo. Muchas veces le dejaban ahí, y el Señor en San Juan capítulo número 10, vemos cuando empieza a hablar la palabra y muchos se empiezan a alejar de Él. Y muchos se alejaron de Él. Pero el Señor siempre estaba firme. Nos dice la palabra del Señor en San Juan capítulo número 10, en sus versículos también, número 22 en adelante, nos expresa y nos dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. El Señor conoce nuestra condición, pero queremos caminar con Él. Su fortaleza nos sostiene. Hay un canto que dice, mi fortaleza eres tú. Y en los momentos más difíciles el Señor es que nos fortalece, sea enfermo, sea necesitado, sea perseguido, sea en conflictos. La fortaleza en el Señor es la que nos ayuda para seguir adelante. Él siempre nos va a alentar, pero también nos va a corregir. Él también nos va a decir cómo caminar. Otro de los puntos para poder caminar en fortaleza y caminar con Dios y para llegar a la meta es tener fidelidad ante las pruebas. Segunda de Timoteo capítulo número 2, también este mismo capítulo, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo capítulo número 2, versículos 3 y 4. Nos expresa así la siguiente. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay muchos que toman atajos. Quieren llegar a la meta haciendo trampa, haciendo otro camino. Y en el caso para nosotros llegar a la presencia del Señor, pero también caminar sobre esta vida, este esfuerzo. Tenemos que esforzarnos en todo nuestro corazón. En sí, nuestra vida está también en necesidades y lucha. Pero gracias a Dios por la forja. Gracias a Dios por la necesidad. Gracias a Dios porque nos permite en medio de la lucha y en medio de las pruebas seguir adelante. En la prueba se mantienen características muy importantes, sobre todo de qué madera estás hecho, de qué condición estás hecho. Nos dice parte del Evangelio aquí y la exhortación, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ser fiel al mensaje que Dios nos da. Siguiente, ser valiente para exponer y también comprender que también hay críticas, hay dolores, pero tenemos que
también enseñar conforme a la verdad cuando hay un error, porque los errores también son causa de una distribución a no llegar donde tenemos que llegar. Los errores. No nos podemos fijar en las personas. En quien nos fijamos fue en Cristo. Nos invita a que seamos también entendidos. El apóstol San Pablo expresa y le dice a Timoteo que también dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ser ejemplo de la piedad, ser ejemplo de fortaleza, ser diligentes. No puedo estar hablando, haciendo una cosa diferente a la que el Señor me está dando. Por eso dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Muchos decimos: voy por acá, me voy tantito a caminar a otro lado. No, el Señor nos marca en una fidelidad. Y es nosotros aquí. En este momento podríamos decir: muchos pues no vienen, o a veces vienen. Pero el Señor de antemano, quien llegue antes o quien llegue después, nos invita a mantenernos en la línea de fidelidad y sufrir, o más, sobre todo, mantener la resistencia en la comunión con Él y en medio de las luchas. Tú pues, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No cualquiera se acerca al Evangelio. No cualquiera puede entender ni comprender la maravillosa bendición de Dios si el Espíritu de Dios no le ha hablado a uno mismo. Nadie lo puede entender. Por eso vemos muchos que decimos: pues sí quiero buscar de Dios, pero no. Otros decían: pues sí, me gusta, pero hasta ahí queda. La palabra del Señor nos hace aquí ser exclusivos. Entrégate al Señor. Busca de Él. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso, hermanos, si queremos llegar a la misericordia de Dios, encontrar la bendición de Dios, tenemos que ser constantes. Tenemos que ser fieles a Él, entender en obediencia. ¿Cuántas veces el Señor nos ha enseñado que debemos pedir? Y pedir con fe. Pero también no nada más es: Señor, quiero un carro nuevo, quiero esto. El pedir con fe es decirle: Señor, permíteme que mi fe crezca. Permíteme que mi vida te agrade a ti. Permíteme también el entender y el distinguir entre sobre todo los compromisos de la vida, y dice en los negocios de la vida. Nos enlazamos en los negocios de la vida y muchas veces se enlaza mucho en el qué dirán. Muchas veces nos afecta más el qué dirá que el mantenernos firmes en Cristo. A veces nos dicen: es que cantaste mal o cantaste bien. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos una perspectiva muy importante. Y debemos decir: es que a ti no te estoy alabando, estoy alabando a Dios. ¿No cantaste bien? ¿No tocaste bien? ¿No dirigiste bien? No, lo estoy haciendo y el Señor lo sabe, que lo hago con todo mi corazón hacia Él. Pero cuando nos empezamos a enredar con la vida, pues sí es cierto, tal vez no lo hice bien. Hermanos, esa no es la respuesta que debemos de tomar. Y no debemos de estar seguros en el Señor. Un joven, un niñito, le decía al Señor en una oración: Señor Jesús, en el nombre del Espíritu Santo te pido que me bendigas, que bendigas a mi mamá que está enferma. En el nombre del Padre también te pedimos. Lo escuchaba un hombre, estaba ahí otro hermano muy ordenado, y le dice: niño, no estés orando así no se ora. Y con la inocencia del niño le dice: pero a usted no se lo estoy pidiendo, se lo estoy pidiendo a Dios. Le quiere decir que tenía una clara identidad de que se lo estaba pidiendo de todo corazón al Señor. Y nosotros nos desanimamos porque dicen: ya tocaste mal, o ya cantaste bien, o no cantaste mal. No estamos buscando la aprobación de alguien,
Al que adoramos es al Señor con todo nuestro corazón. Por eso nos dice, no te enredes en los negocios de la vida, las críticas, los problemas. Y también no causemos nosotros problemas, sino que mantengamos firme nuestra Biblia, nuestra mirada en el caminar a la gracia del Señor. Por lo tanto, el cristiano debe de ser firme en la fidelidad de las pruebas para seguir adelante. Dios nos responderá. Por eso, en los tiempos bíblicos, los profetas como Jeremías se enfrentaban desafíos enormes al proclamar la palabra de Dios. A Jeremías, y de hecho aquí en México, a los traidores a la patria les llamamos malinchistas. Algo así. Jeremías tenían en cuenta de que es que tú nos hablas puras situaciones catastróficas. Es que así dijo el Señor. Hasta lo metieron dice, en una cisterna, pero de hecho era una fosa séptica. No lo metieron en una cisterna de agua, así como la que tenemos, la cristalina. Era una fosa séptica. Y solo la misericordia de Dios por la fidelidad salió de ahí. Porque ya estaba destinado de tal forma el futuro de Israel por su idolatría, y él les decía, ustedes han dejado a Dios. Y los que hicieron misericordia con Jeremías fueron los enemigos, porque dijeron, tú les advertías siempre de que se arrepintieran de sus pecados, pero no hacían caso. Por eso, en nosotros como hijos de Dios nos dice, y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. Todo lo que Dios nos da es para que lo entendamos en bendición, en una bendición de Él. Y Él nos abre las cosas para nuestro corazón. Uno de nuestros hermanos, que predica también el Evangelio, nuestro hermano Lilino, nos daba un testimonio de un joven de su congregación, que se fue mucho tiempo, estaba en las reuniones con los jóvenes, él se estaba preparando para la universidad y estaba también estudiando, estaba trabajando en la obra del Señor y pues se fue a un retiro de los jóvenes sábado, domingo, lunes, viernes, sábado, domingo, y él tenía la esperanza, la fe, porque en esos días regaba sus resultados de la universidad. Y estaba muy ilusionado el joven, pero dice, Señor, yo he estado estudiando, he orado, pero me voy a ir a mi reunión. Regresa el domingo de la reunión y resulta, hermanos, que su nombre no estaba en la lista. Pero el Señor le había dicho sentir, tu nombre va a estar ahí, tú vas a estar estudiando para servirme. Pero él decía, Señor, sí hice mi examen, hice todo esto. Por eso dice la Biblia que no lucha legítimamente, no es coronado. Pero el hermano resulta que empieza a ejercer fe. Al principio de la lista de la convocatoria en el periódico, hacia lo lejos no había visto su nombre. Pero el Señor le dijo, hizo un sentir, vuelve a dar lectura en el periódico, en la universidad, en la nacional. Pues ella estaba bien triste, deprimido, ya llorando, casi no entré a la universidad. Pero el Señor le dice, ve y da lectura nuevamente. Y hermanos, que aparece su nombre. Pero el asunto es que cuando va y presenta el periódico, porque en la universidad se inscribe por el periódico, aquí está mi nombre. Los señores
Dice, no, aquí está, no está tu nombre aquí. No estás dentro de los expedientes. Pero él le dice, mire, busque bien. Aquí está mi nombre. Y el joven volvía a decir, Señor, si tú me abriste y me dijiste que aquí estaba, aquí voy a estar. Y hermanos, en esa fidelidad y en ese esfuerzo del muchacho, estaba confiando en el Señor ahí en las oficinas. Y dice, no, joven, tú no estás aquí. Le digo, busque bien mi expediente. Por cuanto dice la palabra, él había luchado legítimamente, ha estado buscando al Señor, había estado estudiando, y Dios le abrió. Y de pronto, hermanos, dice el hermano Elí, que aparece también el expediente del joven. ¿Por qué? Porque el que primero busca de Dios, Dios le abre las puertas que están cerradas. No tuvo que hacer una trampa, no tuvo que hacer una mentira, sino las evidencias empezaron a hacer porque dice la palabra del Señor. Ninguno, dice, el que lucha, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Para poder llegar nosotros, porque era el tema, para poder llegar realmente a la bendición del Señor, tenemos que ejercer también nuestra fe. También tenemos que ejercer el valor de la legitimidad y de la búsqueda del Señor. Si estamos buscando de la gracia del Señor nosotros aquí, no hay más otra, hermanos, que venir a la gracia del Señor y pedirle a Él que nos conceda la bendición del corazón. En este caso no le estaba pidiendo, concédeme un celular nuevo, concédeme una recámara nueva. Estaba hablando de algo realmente más beneficioso, el poder mantenerse en un estudio. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos abre. Nos va a abrir las bendiciones. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Del mismo modo, nosotros necesitamos fortaleza en medio de la adversidad para enseñar a otros con valentía, pero también en obediencia por la experiencia que el Señor a nosotros nos da. Por eso el cristiano se mantiene en ese camino, en un camino de firmeza, de bendición. No se compromete nada, sino es claramente legítimo su esfuerzo y su corazón. Por eso nos dice también la palabra. Pero ahora viene otro. ¿Cómo puedo llegar yo ahí? Tenemos que llegar con disciplina. Si no hay disciplina para nosotros, no puedes caminar en fortaleza, no puedes seguir adelante en las pruebas. La disciplina y las enseñanzas nos permiten tener victoria. Segunda de Timoteo, también 2:5. Y también el que no lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Podemos hablar sobre la disciplina y las reglas de la vida cristiana y las reglas nuestras. Como estos nos preparan para recibir la corona de la vida, siguiendo el ejemplo de Cristo, si no eres tentado, no tienes esperanza. Si no estás tentado, es porque estás acostumbrado a pecar. El hombre que no lucha contra el pecado en la etapa de la tentación, peca en su cuerpo. Y el hombre que peca en su cuerpo no tiene problemas de tentación, porque ya lo hizo. Pero la palabra del Señor nos dice, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Cuando está la lucha, cuando está la necesidad, cuando está la tentación, es necesario ser fuertes y tener una victoria en Cristo Jesús. De allí, dicen, no es que bueno, ya fallé. No, el Señor nos está diciendo, y el concepto es claro, tenemos que salir adelante en la victoria de Cristo. Por eso, hay un canto que nosotros cantamos aquí tan hermoso. Tentado no cedas, ceder es pecar. Y dice el coro, mejor es más noble luchar y triunfar. Y dice el canto, como siempre nos alienta a Cristo,
Valor, pues, cristiano. Y ya nos dice la Escritura para seguir adelante. El siguiente asunto nos lleva a la perseverancia. Ya resististe, ya estás caminando, ya estás firme, tu futuro está seguro en Cristo. Pero también nos dice persevera, la perseverancia. Y esta perseverancia nos dice y nos da el ejemplo del labrador. El versículo número 6 dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Venir a la casa del Señor, venir aquí a la oración, venir a buscar al Señor, también es una manera tan importante de ver la gloria del Señor. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El trabajar primero nos lleva a entender el esfuerzo de sembrar, de limpiar. Nuestros jóvenes que el día de ayer que estuvieron haciendo una limpieza aquí del pasto, ellos supieron. A veces el pasto que crece se ve muy acolchonado, pero cortarlo también se resiste. Cuesta trabajo. ¿Cuánto más hacer el barbecho, abrir el camino, abrir la tierra, hacer la limpieza? Por eso nos dice la Escritura que para que salgamos adelante debemos participar completamente del esfuerzo y de la perseverancia de mantenernos firmes. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que, ¿es que quiero aprender francés? ¿Quiero estudiar? ¿Quiero hacer esto? Debes trabajar primero. Quiero que el Señor me bendiga. Tienes que consagrarte, porque todo aquel que el Señor recibe por hijo, claramente acabamos de leer, nadie le arrebatará de su mano, porque está en la mano del Señor. Va a buscar de Dios, hermanos. Es una labor, como nos dice hoy, de un soldado, un camino firme. El camino para nosotros está trazado, es en Cristo Jesús. Sigamos, pues, las huellas del Señor. Nos hemos empezado a disciplinar. El hecho de estar orando no es fácil. De tener un momento, 15, 20 minutos de oración y decir, es que tenía muchas cosas que hacer. Esta es una disciplina. Y la disciplina produce también esfuerzo y produce un premio. Y hermanos, yo sé que cuando estamos orando, Dios va a estar hablando y obrando, aun cuando a veces digamos, pues sí lo estoy haciendo, Señor, pero es una disciplina, cada día, cada momento. Y ojalá fuera cada 6 días o 7 días del día. Hay religiones que dicen que oran 5 días. Pero nuestra oración de nosotros es continua, porque la presencia de Dios nos lleva a esa esperanza, a trabajar, pero a trabajar en nosotros mismos. Por eso, el seguimiento en el Señor, la fortaleza para llegar a un camino, implica valentía, disciplina, soportando las pruebas, las tentaciones, el buen criterio. Yo soy cristiano no por cristiano porque nada me dijo mi mamá. Soy cristiano por una convicción firme, porque Cristo está en mi corazón. Entiendo su palabra. Estoy seguro de ello, que Él no me dejará. Y hay que clamar a su nombre, porque en Él tenemos la victoria. Pero el esfuerzo, la dedicación y, hermanos, la perseverancia. El perseverante, el que persevera alcanza. Y al venir a la oración, queremos alcanzar la gracia del Señor. ¿Cuántos corazones así hemos venido al Señor? Señor, ya no puedo en mi prueba, pero ayúdame, Señor. Ya no puedo en mi lucha, pero sosténme.
El Señor precisamente nos lleva y en finalizar, hermanos, pues es bonito agarrar la manzana, es bonito agarrar una rica verdura, pero detrás de eso hubo un gran esfuerzo. El Señor nos está diciendo que nos esforcemos para caminar en su gracia. Ahora, la condición siguiente dice: considera lo que te digo, versículo 7, y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor nos está hablando que nosotros también debemos entender que su palabra está hablando en nuestro corazón. Entiende realmente lo que estás haciendo. Los puntos más claros de una definición de una persona alegre y de una persona insegura o triste es no entender lo que está haciendo. Uno lo ve. Uno lo ve cuando uno está enseñando. Las personas que cuando van aprendiendo se transforma su corazón. Está aprendiendo. Pero cuando entiende las cosas, pero la persona que no entiende se reserva y a veces no está alegre, no está libre, está inseguro y muchas veces se escuda diciendo, nunca, es que no entiendo nada. El Señor nos está diciendo aquí claramente: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta tarde el Señor nos quiere invitar: entiende que es importante que yo esté en tu corazón. Cuando entendemos, yo sé que tú me amas, Señor. Yo sé que tú me guardas. Yo sé que tú me conoces. Y cuando entendemos estas cosas, entonces hay una paz y una libertad que nos guía en todo momento. Vuelvo a expresar. Se les enseña a algunos: mira, aprende esta lección, aprende esto. Ahora yo estoy viendo parte de, pues una ecuación, la ecuación general de la circunferencia. Y les digo siempre a los muchachos: entiende qué es la circunferencia, sus elementos básicos, entiéndelo. Y les doy el ejemplo hasta del molcajete, hermanos. El molcajete es circular. Y el molcajete, tú tienes que entender que tiene puntos importantes. Están ahí trazados imaginariamente. Y ahí te dicen: aquí yo puedo caminar. Cuando uno entiende esta enseñanza, qué bueno. Y no hablemos, porque ya voy a pasar con otros grupos. Empiezo a pasar con la famosa ecuación de la gráfica de los logaritmos. Y les digo: ¿qué pretende el logaritmo? Y se me quedan viendo. Digo: ¿qué es lo que quiere el logaritmo? Siempre hago por preguntas. Y les dije: el logaritmo nada más quiere conocer a un amigo de él. Digo: es el exponente. Y aquí en Cristo, hermanos, ¿qué es lo que pretende el Señor? Que le conozcamos, que le amemos de todo corazón y que nos esforcemos en abrazarlo a Él. Y que Él nos abrace a nosotros. Recibamos su bendición, su exhortación, pero también su consuelo. Este momento yo le voy a invitar. ¿Qué pretende el Señor para que conozcas todas estas cosas? ¿Qué quiere el Señor en esta hora? Bendecir tu corazón. ¿Qué quiere el Señor en esta hora? Que estés en paz y que entiendas cuánto te ama. Y dice precisamente esta parte tan clara: considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Veniste hoy
a caminar en el camino seguro de Cristo Jesús. Acerquémonos, hermanos. Entréguele su vida. Es lo que quiere. Hijo mío, dame tu corazón. Gracias te damos, Señor, porque podemos caminar contigo y caminar con toda seguridad delante de tu santa presencia. Señor, gracias porque tú nos enseñas para venir delante de tu presencia con bendición, con fortaleza, con valentía, con entendimiento y también con firmeza en las luchas y en la tentación, salir más que vencedores para poder caminar delante de ti, Señor, en la seguridad de cada uno, tomados de tu mano. Aquí están nuestros jóvenes, están nuestros hermanos, están nuestras hermanas. Pero hoy, Señor, te ruego por los muchachos. Señor, toca su corazón y bendice su vida cuando estén hablando contigo. Porque tú lo que anhelas, Señor, es que te busquemos con todo el corazón, con esperanza, con firmeza. Pero también, Señor, conociéndote a ti, que eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Bendice, Señor, la vida de cada uno de nosotros. En tu misericordia está, Señor, el caminar. Te ruego, Señor, por los que hoy pasan una lucha, una necesidad personal. Permítele, Señor, salir más que vencedores y caminar pasos seguros contigo. Tú lo sabes, Señor, hay tanta, Señor, cadena del maligno en tanta gente. Pero tu misericordia es fiel y verdadera. Ayuda a estas vidas a caminar contigo. Te ruego, Señor, que también con nosotros como iglesia mantengamos firme nuestro camino delante de ti. Señor, la salvación en Cristo es el más grande regalo que nos has dado a todos nosotros. Por eso nos dice, Señor, que tú dejaste tu trono y tu gloria y te entregaste para nosotros, Señor. Por ello te pedimos, Señor, que bendigas la vida de tu iglesia. Permítenos regresar, pero en firmeza. Señor, guarda a nuestros jóvenes que con convicción te digan: yo sé a quién he creído. A nuestro Salvador, Cristo, nuestro Salvador, que está en mi corazón. Y le he dado toda mi vida. Hoy, Señor, aquí está la oración de cada uno de los muchachos, de cada uno de nuestros hermanos. Escucha su oración de ellos. Gracias, Señor, porque también nosotros tenemos que seguir adelante. Permítenos avanzar en tu gracia. Gracias, Señor, porque este es el mensaje para caminar contigo en firmeza y en seguridad delante de ti. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a alabar al Señor con la melodía que canta nuestro hermano. Toca: pecador, ven al dulce Jesús.